Casi noches. Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio con el licenciado máster, perdón, ya casi, ¿verdad? Casi, Ya casi casi. máster Sadán Solano, pero que bueno, docente de la Escuela de Administración Pública, ¿verdad? Y quien ha venido en los últimos años implementando acciones importantes y de bastante incidencia desde la Escuela de Administración Pública por medio del trabajo comunal universitario y específicamente a partir del tema de la evaluación. Entonces, vamos a escuchar un poco las experiencias y un balance, ¿verdad? A 5 años de estar haciéndose pues este ejercicio de los trabajos comunales universitarios en temas de evaluación en algunas instituciones públicas del país. Y pues quedamos entonces a la escucha de Sadán, que amablemente nos va a compartir un poco estos conocimientos en el marco de la Semana Mundial de la Evaluación, que es un evento que se realiza todos los años, un poco donde se junta, ¿verdad? Por así decirlo, la comunidad evaluadora mundial y con una semana muy cargada con muchísimos eventos y muchísimas cosas, ¿verdad? Y también la Escuela de Administración Pública con un compromiso por el tema de la evaluación y además por un compromiso con la Agenda Nacional de Evaluación y la Política Nacional de Evaluación. Entonces, nuevamente agradecer al licenciado Sadán Solano por esta iniciativa de los trabajos comunales universitarios y más bien yo les dejo con él. Gracias, muy amables. Muchas gracias a Maritza por esa introducción y básicamente hoy quisiéramos tener como un espacio de reflexión que va a ser como un espacio compartido. Ahorita después de como esta pequeña presentación que vamos a hacer, nos van a acompañar el profesor máster Alejandro Cordero, quien es el coordinador del TCU. Asimismo, nos va a acompañar dos estudiantes que estuvieron en el proceso para trabajar un poquito sobre este balance que vamos a hacer a 5 años de el proceso de trabajo comunal universitario que hemos desarrollado desde la Escuela de Administración Pública, que es el nombre de pues, esta ponencia que tenemos en el marco de la Semana Mundial de la Evaluación. 5 años de aportes a la evaluación de los programas públicos desde el TCU 462, que es el empoderamiento de la sociedad civil para potenciar el desarrollo local. Desde el año 2017, en esta modalidad de acción social, que es una de las modalidades que tiene la Universidad de Costa Rica, y en el marco del trabajo comunal que es propio de nuestra escuela, iniciamos a desarrollar procesos o se inicia a conocer o a reconocer, más bien por así decirlo, la importancia que tiene el reconocimiento de que las instituciones públicas, los programas públicos necesariamente están pasando por etapas o estaban pasando en ese momento etapas en el año 2017 cuando arrancamos, en donde la cultura de la evaluación era casi inexistente o necesariamente no se sabía o no se estaban desarrollando procesos de este tipo. En ese marco y en el desarrollo de la modalidad de la acción social, ¿verdad? Que es importante recordar que los tres pilares básicos de la Universidad de Costa Rica son la investigación, la docencia y la acción social. Es donde se busca y se reconoce y que se crea este proyecto en específico con la finalidad de que la universidad, a través, en ese caso particular, de la escuela, pudiese abrir procesos a las comunidades y con las instituciones para llevar los procesos de evaluación. Entonces, desde esa lógica, es importante situarnos o reconocer que el TCU reconoce o parte de un proceso de evaluación que se reconoce que la evaluación, y como lo dice Nirenberg, como lo dice Raumann y como lo dice Ruiz en su libro o en su teoría de la evaluación para la transformación social, es necesario reconocer que la evaluación debe dejarse ver como un control que ejercen unos actores específicos sobre otros a un plano de aprendizaje en el cual las instituciones y todos los actores involucrados en estos procesos puedan tomar
incorporar la evaluación dentro de su cultura organizacional en el ciclo de la administración y gestión de los programas, proyectos o intervenciones públicas, para que así se vaya incorporando de esta forma la evaluación. Entonces, se reconoce así la evaluación desde el TCU como esa actividad programada de reflexión sobre la acción basada en procedimientos sistemáticos con la finalidad de emitir juicios. Es decir, la universidad reconoce que no necesariamente tenemos que hacer o imponer los procesos de evaluación que sea específicamente para que un actor ejerza esa presión, sino que las instituciones públicas desde la Escuela de Administración Pública y con el proceso que nosotros le damos puedan incorporar este aprendizaje, puedan incorporar la evaluación dentro de sus procesos con la finalidad de hacer esa mejora continua. Por eso es que es importante, ¿verdad?, de situarnos que estos elementos que nosotros hemos tenido clave es la realización de los procesos, siempre es ver a la evaluación como una respuesta de la incertidumbre de reconocer si se están haciendo bien las cosas. Es decir, a través de un TCU, a través de la acción social, de un grupo de personas estudiantes que están siendo dirigidos por mi persona y en colaboración con el coordinador del trabajo comunal que lo tiene a cargo, ver si necesariamente responder esas interrogantes, si estamos haciendo las cosas bien, si estamos respondiendo de forma correcta a los problemas públicos que estamos teniendo, que podamos detectar asimismo los elementos que coadyuvan a mejorar estas situaciones, porque recordemos que también hay que analizar la usabilidad de las evaluaciones y de los procesos que nosotros estamos desarrollando. ¿Qué quiere decir esto? Que necesariamente no es solo generar los procesos por generarlos, sino generar procesos que tengan la conciencia de reconocer que los resultados que el TCU está generando puedan ser aplicados y siempre apreciar que los programas necesitan o no son perfectos y siempre pueden existir oportunidades de mejora para mejorar sus modelos de gestión, para mejorar la forma en que se desarrollan las actividades. De ahí es que entonces, desde la metodología de la evaluación para la transformación social, reconociendo que el trabajo comunal universitario es un proceso que en cual toda persona estudiante que desee egresar o obtener un título de la Universidad de Costa Rica debe hacer este servicio para con la comunidad desde la naturaleza de la acción social, de hacer posible materializar que las universidades lleguen a las comunidades. Se estableció y se consolidó una metodología a lo largo de estos años en lo cual siempre se parte de reconocer que es un enfoque interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros conformamos los equipos de personas estudiantes de grado con elementos de carreras, por ejemplo, mayoritariamente de administración pública, pero dependiendo la intervención que evaluamos o el objeto de evaluación sobre el cual estamos, involucramos estudiantes de trabajo social, de salud ambiental, de psicología, tenemos también de administración aduanera y comercio exterior, es decir, que se amplía el espectro de las personas estudiantes que pueden participar para que así de forma se analice el proceso de evaluación de forma integral para aplicar lo que cada una de las carreras puede aportar a los procesos. Siempre con un proceso de capacitación, de introducción en los elementos de evaluación a las personas estudiantes para la generación de la evidencia, es decir, se va desarrollando un proceso formativo con cada uno de ellos para que puedan aprender y puedan ir incorporando un proceso de gestión del conocimiento y aprendizaje colaborativo, es decir, que nosotros, en este caso, en mi rol de coordinador de la evaluación, busco que las personas estudiantes puedan gestionar propiamente todo el proceso, todo el ciclo de la evaluación, contactar, desarrollar, establecer las fases para poder hacerlo. Y que esto es fundamental y que es lo que hace y lo que caracteriza a los proyectos de acción social es que su principal fuente o su principal elemento para desarrollar es el trabajo de campo, el ir a visitar a las comunidades, el contactar a la población objetivo, el escucharles, el darle un espacio, el darle una voz para que el proceso de evaluación sea lo más amigable para ellos y para las instituciones y que también generen evidencia desde las voces, desde esta perspectiva que siempre tiene que estar centrada en el usuario para conocer si realmente aquello que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y
la autogestión, que lo básicamente las personas entre ellos se ejecutan el proceso de manera autónoma, desarrollando y resolviendo las situaciones que se van presentando. De este trabajo que nosotros hemos realizado, hemos identificado, o es importante marcar, que el TCU ha hecho una diferencia en cuanto a la forma de abordar los procesos de evaluación desde el trabajo cualitativo, pero reconociendo la complementariedad que tiene el enfoque cuantitativo para poder aportarlo. Pero el centro o los procesos que se han desarrollado parten, por ejemplo, de las imágenes que vemos acá de los grupos focales, cuando trabajamos con el programa de cuadernos e implementos escolares en el 2018, de cómo recolectamos la información de personas de primer grado para poder evaluar si estaban satisfechos o no con el servicio que les brindaban, desde la construcción de historias de vidas, como podemos observarlo aquí en este muñequito que está al lado derecho de la pantalla, cuando se hizo la evolución de Darwin, digamos, de ver esa situación de los cambios en las personas antes, por ejemplo, en el caso de Avancemos, cómo era la situación antes del COVID y después del COVID, el análisis de contenido y de discurso que los dibujos nos permiten, es decir, como estábamos trabajando con personas menores de edad, como también a través de un dibujo podemos romper el hielo para que las personas nos den la información que sea necesaria para responder a esas preguntas, y siempre las historias de vidas como fundamento para identificar qué ha significado la intervención o no. Esa integración, por eso entonces resaltamos estas técnicas, es decir, que el TCU ha adaptado los procesos de evaluación a la población, porque hemos trabajado desde personas menores de edad, es decir, desde niños de primer grado de la escuela, mujeres, personas jóvenes, personas adultas mayores, que hace que tengamos que ir siempre reconociendo cuáles son las técnicas que son necesarias y adecuadas para desarrollar ese proceso, la construcción colaborativa de los procesos de evaluación, que es un elemento fundamental que subraya la teoría de la evaluación para la transformación social, en donde en conjunto con la institución, que en este caso el trabajo en estos 5 años ha sido mayoritariamente con el Instituto Nacional de las Mujeres y con el Instituto Mixto de Ayuda Social, construimos los elementos y los productos que están asociados a la teoría de la intervención, como lo es la teoría del programa, como lo es el definir la lógica causal de la intervención a través de la utilización de la cadena de resultados, la construcción del diseño de la evaluación en cuanto a cuál es la estructura de criterios, interrogantes con las que vamos a estar haciendo, y siempre con una entrega de los resultados ante los tomadores de decisiones, con una presentación ejecutiva de los resultados, con la finalidad de que de primera mano conozcan cómo este programa, que de manera conjunta y colaborativa la escuela con la institución ha evaluado, tuvo los resultados deseados o esperados. De esta forma, entonces, para resumir y ver cronológicamente, desde el 2017 al 2022, iniciamos con la evaluación del programa de cuadernos e implementos escolares. En el 2018 se hizo una segunda evaluación, porque la primera fue enfocada en una muestra, pero luego se amplió la muestra de la evaluación a el sector rural, como a trabajar más con estas comunidades que no habían sido alcanzadas porque su mayoría estaban en el GAM. En el 2019 cambiamos, o en el mismo área de desarrollo socioeducativo de Limas, se hizo la evaluación del programa de hogares conectados. En el 2020, tuvimos pandemia, se iba a hacer un proceso de evaluación del programa de Avancemos, no obstante, se tuvo que hacer la adaptación. El mundo se vio frente a una pandemia que buscaba o que necesariamente modificaba la forma en que se venían haciendo las cosas. Entonces, por eso se hizo un estudio de caso, o sea, la evaluación no se pudo llevar a cabo, pero sí se hizo un estudio de caso. En el 2021 hicimos la evaluación del beneficio de prestaciones alimentarias, inciso K, de Limas, y en el 2022 pasamos de tener un proceso al año de evaluación a tener 3 procesos que se estaban desarrollando. En ese caso, la evaluación de la estrategia de emprendedurismo y empresariedad, que en este momento estamos ya en la fase de cierre para entregar los resultados a el INAMU, la evaluación del programa de cuidado de Limas, que eso fue una implementación de un modelo ya preestablecido por la institución, y un estudio de caso de proyectos exitosos en mujeres. De esta forma, como lo pueden observar, han sido más de 2.000 horas de acción social que se han
puesto en práctica para hacer estas evaluaciones, 2 instituciones del Estado costarricense, el IMAS y el INAMU, 4 procesos de evaluación desarrollado, 2 estudios de casos realizados, 2 evaluaciones en proceso, porque ya estamos en la fase final de entrega del informe de final de resultados. También un trabajo que ha significado llevar a las instituciones a todas las comunidades, es decir, el TCU ha trabajado y las personas estudiantes con las 7 provincias del cantón en los 82 cantones con población diversa, desde niños, personas, estudiantes, mujeres, adultos mayores, entre otros, y siempre el TCU, y como lo estamos haciendo hoy, ha tenido participación en la semana de la evaluación para ir dando cuenta de la exposición de los resultados. Hicimos un panel también de la usabilidad de los resultados y hoy de este balance que hacemos 5 años. Otro elemento que es muy importante resaltar y que es fundamental, que el TCU no se detuvo pese a la pandemia, sino que significó un reto para nosotros, pero hicimos la virtualización de los procesos. Es decir, que esto permitía o nos ayudó a que las personas, estudiantes que trabajaban, que tenían que cumplir con su trabajo comunal universitario, pudiesen hacer y realizar sus horas. Aquí tuvimos que hacer algunos ajustes, ya que no podíamos en su totalidad aplicar un proceso evaluativo, sino ajustarlo a estudios de caso que servían como base para determinar una situación actual del programa para desencadenar una evaluación futura. Y eso hizo que no se detuvieran estos procesos, sino que se hicieran posibles a través de la utilización de la tecnología, contactar, hacer grupos focales, hacer entrevistas, llamadas con las personas para recabar esa información que anteriormente veníamos haciendo presencial. Entonces, ya para ir cerrando, como estas reflexiones acerca del proceso y sobre lo cual se centra esta actividad, este balance que hacemos a 5 años es que las fortalezas que hemos tenido y que han consolidado el proceso que se ha hecho con el tema de la acción social es la consideración de una metodología que permita hacer procesos de evaluación desde la acción social. A esto nos referimos es que hemos podido encontrar el balance de cómo hacer posible que estos fines de la acción social a través de esta modalidad de trabajo comunal universitario sea posible para que las personas estudiantes puedan llevar los procesos a las comunidades, es decir, puedan hacer esa transferencia de conocimientos a las instituciones y no solo a las instituciones, sino a las actividades, a los actores que son parte de las intervenciones para ir incorporando esa reflexión de por yo necesariamente tengo que ir haciendo esta evaluación. La construcción desde conocimiento de las competencias del saber, hacer y ser. Es decir, que necesariamente nosotros hemos tenido que, como son personas estudiantes, que algunos son de administración pública, que han pasado por el curso de evaluación en la gestión pública o evaluación de programas y políticas públicas, de acuerdo con el plan de estudios que se hizo, ¿verdad? O en el que la persona estuvo en su momento, que tuvieran algún conocimiento básico, pero tenían las competencias necesarias para poder desarrollar los procesos, ¿verdad? Entonces esto nos permitió a cumplir los 3 niveles de las competencias. Acercamiento de la realidad de las instituciones y los programas a las personas estudiantes y a las comunidades, por cuanto no es solo conocer el programa y evaluarlo, sino necesariamente también implica cuál es esa realidad institucional, de qué forma se gestiona, cómo se vive un proceso de evaluación. La posibilidad de que las personas estudiantes conozcan los contextos de la población objetiva, es decir, que el centro o el 75% de sus horas de trabajo comunal universitario sea relacionado a ir a la comunidad, a conocer, por ejemplo, estuvimos de extremo a extremo, estuvimos en Zabalito de Cotrobruz, a 1 kilómetro de la frontera, para conocer la realidad de las personas estudiantes de ese centro educativo que reciben los paquetes escolares. Estuvimos en la Carpio, estuvimos en Guanacaste, estuvimos en escuelas de la GAM. Entonces vemos que necesariamente es hacer posible que las personas estudiantes puedan conocer,
por ejemplo, como el caso de hogares conectados, como en la entrega del beneficio en su momento de la computadora y el internet, hacía que hubiera un cambio en la situación de esas familias. Pero ¿cuál era la situación de esas familias que estaban recibiendo el beneficio? El generar el conocimiento de la interdisciplinariedad, es decir, que necesariamente una de las competencias que tenemos que tener para desarrollar procesos de evaluación tienen que estar centrados en que no puedo yo hacer todo, sino que necesito de los conocimientos de otras carreras, otras ciencias para poder hacer que el objeto de evaluación con el que yo estoy se analice de forma integral y permita abordarlo y dar respuesta para entender todas las acciones de acuerdo al tipo de evaluación que estábamos haciendo. Y una fortaleza que es fundamental es la entrega de los resultados a las instituciones como elemento clave para dar cuenta del proceso realizado. No es solo ir a las comunidades a hacer el proceso, sino rendir cuentas ante los jerarcas, porque todos los eventos se han hecho siempre con el presidente ejecutivo, el ministro del ramo, dependiendo de la institución, para que conozca el estado de su programa y que además la universidad pueda rendir esas cuentas del proceso, del trabajo, de la acción colaborativa que nosotros hicimos. Y las debilidades, y que no podemos poner como debilidades, pero las oportunidades de mejora que se han identificado y que se han ido afinando en estos 5 años, los procesos previos de evaluabilidad para determinar el estado o situación de los programas, que necesariamente siempre se hacía un primer acercamiento, cuál es el interés de evaluación, cuáles son las necesidades de información, qué información tenemos disponible, cómo podemos acceder o no, pero como siempre pasa, el proceso, pues se decía que la información existía, que estaba, pero no necesariamente teníamos, cuando ya empezábamos en el pleno del proceso, hacerlo. La información disponible de los programas para la elaboración de documentos como la teoría de la intervención, la mayoría de los programas que nosotros evaluamos no tenían una teoría de la intervención definida, por lo tanto, en este proceso de transferencia de conocimiento y hacerlo como un aprendizaje, necesariamente tuvimos que reconstruir una teoría de la intervención, reconstruir los elementos, escuchar a los actores para entender dos cosas. Uno, que lógicamente algunas intervenciones no estaban realmente haciendo lo que se planteaban, o el segundo escenario, que se estaban haciendo elementos que hasta no eran competencia de las instituciones, pero que estaban teniendo un aporte sobre la situación principal del objeto de evaluación. El manejo de las metodologías mixtas, sin la posibilidad de ahondar en estudios más cualitativos con la finalidad de explorar estas metodologías más cuanti que nos permiten hacer estudios más de valoración, de experimentos o cuasi experimentos para ver qué pasa. Muchos programas no tenían línea base, por lo tanto se trabaja con esta complementariedad, pero no pudimos dar el salto a hacer evaluaciones cuantitativas para comprobar análisis de relación, de correlación, para establecer medidas o para conocer si había un cambio con respecto a una línea base, y el seguimiento de la implementación de las recomendaciones con los procesos de evaluación, que ese es el gran desafío que existe cuando nosotros hacemos o nos enfrentamos a procesos de evaluación. Hago la evaluación, pero ¿qué pasa? ¿La institución realmente aplica esas recomendaciones? ¿No las aplica? ¿Sí las aplica? ¿Qué pasa con eso? ¿O es un informe que nada más recibimos y archivamos? Ese también es uno de los elementos, porque ¿cómo hacemos no solo generar en las instituciones? Y me lleva a la diapositiva, que es este aporte de la cultura de evaluación y seguimiento, que es como el gran eje de discusión de esta semana de la evaluación, que crear cultura de la evaluación en las instituciones es un gran desafío, es un reto que tenemos todas las personas, porque a veces no se toma la importancia necesaria de evaluar, porque vemos a las evaluaciones como algo que me van a controlar, que si estoy haciendo bien y que estoy haciendo malo, pero no lo vemos como un mecanismo de oportunidad de mejora para lograr que aquello que yo esté haciendo se pueda hacer de mejor manera, para que tener mejores resultados y resolver de forma correcta o mejor la intervención para el problema que ésta se gestó. Entonces, ahí es importante que lo tengamos en consideración. El verificar el estado actual del desarrollo de las intervenciones. Y yo creo que esto fue parte de empezar un trabajo como un universitario que ayude o coadyuve a la realización de evaluaciones. Hizo que dentro de la misma institución, porque nos pasó que empezamos con el área de desarrollo socioeducativo con una evaluación de cuadernos e implementos escolares. Después se fue creando el interés, ¿por qué no hacemos la evaluación
de este programa. Entonces estuvimos trabajando con dos áreas de Limas, el área de desarrollo socioeducativo y luego pasamos al área de bienestar familiar, es decir, que empezamos a generar la importancia de evaluar y la necesidad de por qué no analicemos, evaluemos el programa, cómo lo podemos hacer, de qué forma. Ven, entonces eso hizo que en el IMAS y en el INAMU, las dos instituciones, se fuera creando la importancia de los procesos de evaluación, la importancia de tener documentos establecidos para la teoría de la intervención y también acompañado de todo el proceso que Mideplan ha hecho con la implementación de la Agenda Nacional de la Evaluación y necesariamente que los procesos de evaluación que nosotros hacíamos generaron nuevos intereses o la necesidad de decir, ok, hay que evaluarlo, pero debemos ampliar más esta evaluación. Por ejemplo, el último proceso que hicimos con los centros de cuidado, que fue el de Limas, del modelo de ejecución de los ECUDIS, arrojó que necesariamente se requería otra evaluación, que se requería otro tipo de evaluación que el TCU no podía hacer, porque estas evaluaciones que hemos estado haciendo han estado centrados más en procesos y resultados, en los resultados más a nivel de producto, no a nivel de efecto de impacto en la lógica causal de las intervenciones, pero que han permitido a las instituciones tener un estado real de su situación, de cómo el programa está operando, de cómo está funcionando, y asimismo de también ir incorporándolo como parte de la cultura de decir que el año siguiente yo quiero evaluar ese programa o quiero evaluar otro programa. Entonces, esa sería inicial de mi parte, inicialmente, como este balance que hacemos como parte del equipo de la escuela que está trabajando este TCU. Y quisiera entonces en este momento para también como parte de la actividad y de este balance, tenemos a dos personas estudiantes que estuvieron en dos procesos, que fue Anthony Solano, que él fue estudiante partícipe en el 2019 de la evaluación de hogares, de hogares conectados, y a Jessica Fernández en el 2021, que fue parte de la evaluación del beneficio de prestaciones alimentarias, inciso K, que estarán compartiendo desde su experiencia también este balance, es decir, qué significa esto que yo expuse, es qué significa para nosotros como personas docentes responsables de procesos de acción social, pero que también qué significa para las personas estudiantes estar en estos procesos. Entonces, en este momento le doy la palabra empezaríamos con Anthony Solano para que él pueda comentarnos un poquito de la experiencia y el balance que él hace y posteriormente a la estudiante Jessica Fernández. Entonces, Anthony, continuamos con usted. No sé si me escucha ya. Sí. Sí, ahí lo escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, desde la experiencia que he tenido durante el trabajo comunal universitario, que ha sido muy enriquecedor en realidad, he tenido como la posibilidad de poder involucrarme en todo el proceso de evaluación, si bien lo dijo Sadán ahora, el proceso en todo su ciclo, desde la creación de la teoría del programa hasta presentar resultados a los jerarcas, que usualmente se hace en un evento donde se presentan los resultados de esa evaluación en su totalidad. Entonces, desde la creación de la teoría, revisión de distintos documentos, empezar a formar una idea, una noción muy clara de lo que está detrás de ese programa o proyecto. Una vez realizado esto, es posible iniciar con los instrumentos que se van digamos que a poner en práctica para poder llevar a cabo esta evaluación. Entonces, el verse involucrado como estudiante permite dar como una realidad muy distinta, porque una cosa es lo que nosotros percibimos durante nuestro proceso formativo, durante toda la carrera universitaria, donde vemos la teoría que hay detrás, distintos autores, algunos ejemplos de evaluaciones muy bien hechas, algunas cosas, algunas prácticas que no deberíamos aplicar dentro de una evaluación. Y toda esa teoría la podemos ver plasmada en una realidad nacional, en un programa que está sucediendo en ese momento. Entonces, este proceso es muy enriquecedor por esto,
porque podemos poner en práctica todo esto. Y también, como mencionas, Adam, tenemos personas de distintas disciplinas, no todos éramos de administración pública, por lo tanto, había conocimientos y aportes de distintas áreas de la Universidad de Costa Rica, y eso llegó a complementar muy bien el producto final que estábamos entregando de esta evaluación. En cuanto al programa Hogares Conectados, que fue justamente antes de la pandemia cuando nosotros realizamos el proceso de evaluación, llegamos a descubrir que el programa sí tenía un peso muy significativo, tiene un peso muy significativo para esas familias, no solo para los niños, sino para sus familias en su totalidad. Y desde la parte educativa, incluso también apoyándolos en sus actividades económicas para poder desarrollarlas de la mejor manera, sino que también podemos ver distintas realidades. Desde las personas que estaban utilizando este equipo para poder hacer sus tareas y sus trabajos en sus casas, y cómo esto generaba un impacto y cómo podíamos hacer para dar recomendaciones que alimentaran ese programa y que lo hicieran crecer para que este sea más atinado a las necesidades que tenía la población en particular que se estaba tratando. Y por otro lado, también las personas que lo utilizaban para sus actividades económicas, qué tipo de características estaban buscando en el programa, qué tipo de, de características también no les estaban beneficiando de lo que estaban recibiendo, y las variables que podíamos empezar a medir y ofrecer así las recomendaciones como lo acabo de mencionar. Entonces, esta sería mi experiencia, digamos, dentro del marco de esa evaluación que se realizó por ahí del 2019. Gracias. Muchas gracias, Anthony. Que esto es parte, digamos, de hacer un balance de un proceso de 5 años. O sea, y ahorita le voy a dar la palabra a Jessica para que ustedes escuchen que son 2 estudiantes de 2 procesos, uno del 2019, uno del 2021 más adelante, es decir, con 2 años de diferencia, en el que la idea ha sido que ellos puedan aplicar esos conocimientos. Entonces, sin más por el momento, le doy la palabra a Jessica para que pueda hacer su intervención. Adelante, Jessica. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto volverlos a ver a todos nuevamente. Bueno, sí, para nosotros, para mí es un honor, la verdad, que me hayan invitado, y agradezco mucho la invitación para compartir y ser parte de esta experiencia. A nosotros nos tocó hacer un análisis, la evaluación del beneficio de prestación alimentaria, el inciso K propiamente. Es un beneficio que se brinda a jóvenes, normalmente entre los 18 y los 25 años. Y bueno, personalmente tuve la experiencia de compartir con estas personas a la hora de hacer las entrevistas y conocer el impacto positivo que genera este tipo de beneficios en la vida de ellos, por lo que también aumenta la perspectiva y las expectativas también que tiene uno de los servicios públicos, y que nos ayudó mucho, digamos, también a brindar recomendaciones al final de la evaluación para mejorar en lo que se pudiera. Bueno, quisiera primero mencionar que nosotros fuimos el famoso TCU de pandemia, y este TCU se realizó 100% virtual, lo que significó para nosotros un gran reto porque tuvimos que modificar y adaptar todas las formas de trabajo, ¿verdad?, a lo que era la virtualidad debido a la pandemia. Y digamos a la UCR, con la envergadura que la Enviste y enfrentaba en ese momento, representado en nosotros el reto de ampliar esa capacidad de responder a algunas exigencias sociales y a todas las demandas que enfrentamos también nosotros como profesionales en formación, ¿verdad? Para nosotros significó el TCU una excelente herramienta que nos permitió, digamos, formarnos como profesionales con un perfil muy amplio y a buscar muchas capacidades para adaptarse, digamos, a este nuevo mundo que nos pidió tecnologizarnos, por decirlo así,
y que cada día fue más cambiante y eso nos obligó también a superar nuestras propias expectativas de este mismo proceso que aunque ya lo conocíamos, no nos significó lo mismo, ¿verdad? Durante la virtualidad. Para mí esto fue más que todo como un laboratorio que me ayudó, digamos, a desarrollar los conocimientos sobre los procesos más complejos que, digamos, generalmente siempre se han realizado de forma presencial y a transformarlo más bien en nuevas formas de trabajo que permitieran, digamos, poder responder a lo que en este momento estábamos trabajando, que como mencionaba el compañero anteriormente, Anthony, con este beneficio también tuvimos la oportunidad desde formar lo que fue la teoría del programa hasta dar las recomendaciones finales y también el poder reunirnos con los jerarcas de Limas y ver la aceptación que tuvieron de esta evaluación y la respuesta de ellos de modificar mucho del beneficio basado en el trabajo que nosotros hicimos, nos deja una gran satisfacción de que básicamente lo que estábamos haciendo es de mucho beneficio, y para mí fue como una nueva forma de formarnos como un profesional. O sea, no hubo recetas, no hubo ejemplos, sino lo que pasó más que todo fue como darle espacio a abandonar esa zona de confort y evolucionar con el mundo. Entonces creo que la actitud y lo que hacemos van a marcar siempre nuestro crecimiento como personas y esa madurez va a extenderse a todos los ámbitos de nuestra vida. Pusimos aquí en práctica muchas competencias que tanto como profesional como personalmente nos van a ayudar a mejorar el desarrollo, ya que el grupo con el que trabajé tuvo mucha iniciativa, mucho liderazgo, tuvimos que manejar mucho la capacidad de relacionarnos unos con otros, ser muy flexibles y trabajar en equipo. Entonces yo siento que en resumen con este TCU, se puede ejemplificar el concepto que manejamos de la UCR por su parte de acción social y en la actividad que digamos que integra y realimenta permanentemente a la U, tanto con la comunidad de profesores como los educadores y que se realimenta en todo el ámbito tanto nacional como internacional y así poder irnos transformando y poner al servicio de las personas la capacidad académica que estamos desarrollando en la UCR y que todo se vaya, digamos, convirtiendo en beneficio para la sociedad. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, Jessica. Entonces, como ya ustedes lo vieron, de mano de dos personas estudiantes de un grupo, digamos, que estamos diciendo de 70 estudiantes que han estado en estos procesos, que han evidenciado esas fortalezas que hemos tenido como trabajo comunal universitario en realizar procesos de evaluación, en el tanto se logra consolidar una metodología, desarrollar las competencias y acercar a las personas estudiantes a este contexto de cómo se materializa la política pública, específicamente del programa o intervención en la que estamos trabajando. Seguidamente vamos a tener de forma breve las palabras del señor Alejandro Cordero, que también va a ser como esta reflexión, él en su rol de encargado del trabajo comunal universitario sobre los procesos efectuados. Don Alejandro, adelante. Bueno, gracias, buenas noches, Sam. Un gusto saludarles a todas las personas presentes. Como coordinador de este TCU quisiera resaltar pues, la importancia de la acción social, ¿verdad? La cual es una actividad fundamental del quehacer universitario que desde hace ya muchos años se conjuga en una serie de elementos que permiten a la universidad pues el acercamiento a las comunidades, conocer su realidad y aportar en la resolución de sus problemas o en la consecución de proyectos y en desarrollar y mejorar sus capacidades personales y de resolución de diferentes situaciones que se presentan en la sociedad costarricense. Desde el TCU se ha venido y se ha tenido presente que nos teníamos que abocar, ¿verdad?, en muchas formas para contribuir desde un trabajo que ha sido bastante duro, honesto, comprometido,
con muchísima dedicación, ¿verdad? Promoviendo pues el trabajo comunal como una experiencia a los estudiantes que no solo refleje el cumplimiento de unas horas, sino el que en ellos, ¿verdad? Se puedan inculcar valores como la solidaridad, el respeto, la honestidad, y el generar experiencias de vida, ¿verdad? En el momento de pasar por esta travesía que es el trabajo comunal. Tal como lo decía Anthony, como lo decía Jessica y como algunos otros estudiantes que han pasado por este TCU, sin duda esa relación con las personas creo que es lo más valioso, en este caso con estos procesos que se han desarrollado, pues con los niños, con los estudiantes, con los funcionarios, con las personas que han estado involucradas, creo que ha sido de muy valioso aporte para ellos en su vida académica y luego en su vida profesional, cuando ya uno los ve que empiezan a trabajar y resaltan pues la labor que hicieron a través del trabajo comunal. Quisiera también, adicionalmente de las palabras que decía San Solano, mencionar algunos aspectos importantes con respecto a las fortalezas y a las debilidades. Creo que una de las fortalezas ha sido la forma coordinada, consecuente con la que se ha trabajado durante este tiempo y la actitud y el trabajo fuerte, comprometido de los mismos estudiantes que han participado en estos procesos. Tal vez dentro de las dificultades o cosas a mejorar internamente, tal vez la coordinación de las mismas organizaciones que han participado. Muchas veces no hay tanta cohesión en cuanto a las jefaturas y en cuanto a los accesos a las informaciones, la coordinación de actividades, de giras y este tipo de cosas a veces se vuelve un poco burocrático y un poco difícil. Sin embargo, como bien lo reseñaba Adán, se ha salido adelante con los diferentes procesos que se han desarrollado y todos con mucho éxito. La verdad es que ha sido una experiencia interesante y que ha aportado a los estudiantes una experiencia de vida. Agradecerles la participación, agradecerles que me escucharan este ratito y resaltar nuevamente ese papel de la universidad, ¿verdad? Como ese vínculo entre el quehacer universitario, académico y esas resoluciones de situaciones y de problemas que requieren las comunidades y en general las instituciones y la sociedad civil costarricense. Muy amables y muchas gracias. Muchas gracias a don Alejandro. Y ya para ir cerrando, para ver si existen alguna consulta con el panel, vamos a tener la participación de la directora de la Escuela de Administración Pública, la máster Angélica Vega, pues quien estará haciendo como las reflexiones finales de este panel que hemos tenido. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Muy rápido porque la verdad es que se ha dado muchísima información, toda muy importante, y solamente rescatar algunas cuestiones importantes que me quedan de esta presentación. Lo primero, agradecer a las personas que han hecho esto posible, Alejandro, que tiene varios años en esto, Sadán, y por supuesto que lo más importante son las personas estudiantes que han venido apoyando y haciendo estos procesos y muchos procesos de la universidad realidad. También agradecer a Limas y al INAMU por ser parte y contraparte de estos proyectos, de estos 5 años y 2000 horas de TCU, que se dicen muy sencillo, pero es difícil realizarlo, requiere mucho trabajo, mucha coordinación, y bueno, también mucha resiliencia, porque como lo indica Alejandro, no siempre las puertas están abiertas, pero bueno, esa es la realidad de nuestras instituciones y es importante que nuestras personas estudiantes, previo a ser parte del engranaje institucional o tal vez desde afuera, trabajando por lo público, tengan claridad de cómo funciona muchas veces y de cuáles prácticas no deberíamos seguir repitiendo y consolidando en las organizaciones y de cuán importante es la acción social y la investigación para el beneficio de las mismas organizaciones. Muy concretamente del TCU rescato los conocimientos técnicos que obtienen las personas estudiantes de estos procesos, pero también las habilidades blandas de
de saber de cómo buscar la salida en medio de los desafíos que se van presentando para el desarrollo de sus horas de TCU. Y creo que en esto la Universidad de Costa Rica tomó una muy buena decisión. En este caso, trabajamos con instituciones que tienen un impacto en familias y en poblaciones vulnerables, pero en otros espacios de TCU van directamente a las comunidades y esos son procesos de aprendizaje. Conocer la Costa Rica y conocer nuestro país es algo muy importante que luego nos forma como profesionales. Y bueno, finalmente agradecer el espacio en esta actividad en esta semana de la evaluación, porque muestra esta actividad que hay muchas formas de impactar los mecanismos que deben existir en todas las organizaciones y en todos los procesos públicos para permitirnos analizar si lo que están haciendo nuestras organizaciones públicas está bien, es lo correcto y si tiene valor para las personas ciudadanas y de las mismas organizaciones. Entonces, me parece muy valioso que quede evidencia de que a través de las personas estudiantes, que algunas veces desde un enfoque muy adultocentrista se dice que no, los estudiantes no saben, es posible hacer y tener impactos importantes donde los estudiantes crezcan, pero también aporten. Y pues finalmente muchas gracias a Anthony y muchas gracias a Jessica por participar y por dar su experiencia, que fue muy bonita. Yo recuerdo haber sido profesora de Jessica, de Anthony, ¿no? Y bueno, me da muchísimo gusto que consideren esto como algo de valor para ustedes. Muchas gracias y pues de nuevo seguir adelante con estos proyectos. Muchas gracias a la señora directora de la Escuela de Administración Pública. Abríamos el espacio para ver si hay alguna consulta o algún comentario y si no, estaríamos dando por finalizada esta actividad en el marco de la Semana Mundial de la Evaluación. Entonces, abrimos el espacio. No sé si habría alguna consulta o comentario. Pues entonces no veo manitas levantadas. Agradecemos a todas las personas que estuvieron y participaron en esta exposición que nos hizo reflexionar, como bien todos los decían, de este trabajo que se ha hecho en 5 años, el impacto que podemos tener en las comunidades y agradecemos el espacio, el tiempo y les recordamos que la Semana de la Evaluación aún continúa, siguen actividades para que si alguno tenga interés se pueda conectar a estas. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Buenas gracias. noches, gracias. Hasta luego.